Un cordial saludo. En este último video del primer corte hablaremos sobre algunos descriptores toxicológicos de dosis, como la dosis letal 50, el nivel sin efecto adverso observable NOAEL, el nivel con efecto adverso observable LOAEL y el nivel derivado sin efecto, que es el DINEL. Todos estos descriptores toxicológicos de dosis provienen de el análisis y la interpretación de gráficas dosis-respuesta. Esta es la gráfica más básica o más, digamos, simple de dosis-respuesta, en donde tengo la dosis en el eje Y, en el eje X y el porcentaje de respuesta en el eje Y. Aquí tenemos tres agentes químicos representados por tres colores diferentes y al analizar esta gráfica nos podemos dar cuenta que el agente químico que más causa efecto en dosis bajas es el que está con la línea roja, el representado en rojo, que en dosis bajas causa un porcentaje de respuesta, mientras que el agente químico en naranja es más tolerado por los animales de laboratorio en este estudio y de hecho los animalitos pueden resistir dosis más altas de este químico antes de comenzar a mostrar una respuesta. Mientras que en el color verde pues tenemos un agente químico intermedio entre lo que ocurre con el agente rojo y el agente en color naranja. Otra forma de analizar las gráficas de dosis-respuesta es en aquellas gráficas o en aquellos estudios para determinar cuál es la dosis letal 50 LD50 o en español DL50. En este tipo de estudios lo que se busca es no analizar efectos en la salud, sino analizar el porcentaje de muertes. Entonces, igual en el eje X se va a empezar a aumentar la dosis. Vemos cómo comenzamos en cero y a medida que vamos aumentando hacia la derecha la dosis, aquí hasta este punto no hay ningún animal muerto, pero a partir de este punto empieza a haber muerte de animales hasta que se muere el 50% de los animalitos de laboratorio. Y en este punto, si yo me desplazo hasta el eje X, voy a encontrar la dosis en la cual se genera la muerte del 50% de los animales. ¿Para qué me sirve la dosis letal 50? Me va a servir para determinar si el agente químico es muy tóxico o poco tóxico, porque hay una escala de toxicidad que depende de la dosis letal 50. ¿En dónde se va a encontrar la dosis letal 50 de un agente químico? Se va a encontrar en la hoja de datos de seguridad. Y aquí como ejemplo tenemos un agente químico como la toxina botulínica, que es súper tóxico porque su dosis letal 50 es muy baja, es 10 a la menos 5, estamos hablando de 0,000, ¿sí? Varios ceros. Eso significa que muy poquita cantidad de la toxina botulínica va a causar la muerte del 50% de los animales, clasificándose así entonces como un agente químico súper tóxico. Mientras que hay otros, como el etanol, el cloruro de sodio, cuyas dosis letales 50 son altas, estamos hablando aquí de 10 a la 4 o 10 a la 5, que son consideradas prácticamente no tóxicas o moderadamente tóxicas. Entonces en esta escala pues podemos ubicarnos de acuerdo a esa dosis letal 50 para poder tener como un primer acercamiento y poder entender qué tan tóxico es el agente químico que se está manipulando en un proceso específico. Esta otra gráfica de dosis respuesta pues ya contiene más información. Aquí está, nos muestra cómo podemos a partir de esta gráfica calcular la dosis letal 50 de la cual acabamos de hablar, pero también se pueden calcular otros valores como el LOAEL y el NOAEL. Al final les voy a hablar de este de acá. Entonces el LOAEL, ¿qué es? Es el nivel más bajo que genera un efecto adverso observable. Nivel, es decir, la dosis más baja que me genera un efecto observable. La dosis se expresa en miligramos sobre kilogramo, porque depende del tamaño del cuerpo del animal. Es por eso también que cuando vamos al médico y nos van a dar un medicamento, el médico siempre nos va a preguntar cuál es nuestro peso para ajustar la dosis de acuerdo a los kilogramos que pesemos. Entonces, la dosis se expresa en miligramos sobre kilogramo. ¿Miligramo de qué? Miligramo del agente químico, miligramo del medicamento, sobre kilogramos de qué? Kilogramos de peso corporal. Como estos estudios son hechos en ratones,
Resulta que para un mismo agente químico, que en este caso vamos a poner el ejemplo del percloretileno. El percloretileno se utiliza para el lavado de la ropa en seco, en los famosos lavasecos que conocemos, a donde llevamos el traje de paño, el vestido de novia, el abrigo, toda esta ropa que es de paño, que no se pueden lavar con agua porque se arrugan, y los enviamos al lavaseco, allí lo lavan con percloretileno. El problema es que el percloretileno es tóxico. Entonces, supongamos que un grupo de investigación en Japón quiere hacer un estudio con 100 ratones para ver cuál es la dosis máxima que se les puede administrar a estos ratones de percloretileno y que no les va a causar ningún efecto en cuanto a, por decir algo, la frecuencia cardíaca. Entonces ellos van a empezar a administrarle a estos animalitos una dosis de percloretileno en aumento. Aquí miren que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y llegaron hasta 10 y en 10 no pasó nada. Entonces ellos concluyen, nuestro valor no a él para aumento de la frecuencia cardíaca en ratones es de 10 miligramos sobre kilogramo. Pero resulta que otro estudio en otro país del mundo quiso determinar otro no a él 5 años después, 10 años después. Pero este grupo, por decir algo en Estados Unidos, no quería investigar acerca de la frecuencia cardíaca, sino, por ejemplo, de la pérdida del equilibrio en los ratones. Entonces, este grupo de investigación en Estados Unidos comienza con el mismo experimento, con ratones, empiezan a aumentar la dosis hasta que, por decir algo, se encuentran con un NOAEL de 15, que acá no está señalado, y ellos dicen, nuestro NOAEL es de 15 para mm, no encontramos ningún efecto observable en 15 en cuanto a pérdida del equilibrio para estos ratoncitos. Es decir, que para el percloretileno yo puedo tener muchísimos estudios en diferentes partes del mundo que me reportan diferentes NOAEL. En cada uno de esos estudios se puede evaluar una ruta de ingreso diferente, por ejemplo, por inhalación, por contacto con la piel o por ingestión. Y se pueden detectar diferentes tipos de efectos. Por ejemplo, cambios en la percepción de los colores o en los ojos, porque, por ejemplo, el percloretileno afecta la capacidad de discriminar ciertos colores. También podemos determinar cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en el comportamiento, cambios a nivel de las enzimas del hígado, cambios a nivel de el equilibrio, etcétera. Y hay otros estudios diseñados para determinar LOAEL. ¿Qué es el LOAEL? Es el nivel más bajo que sí genera un efecto visible y que este efecto sea adverso. Miren que en este estudio de NOAEL lo que buscábamos era el máximo nivel, en la máxima dosis en la cual no se genera un efecto adverso, mientras que el LOAEL es la dosis más baja a partir de la cual se va a generar un efecto adverso observable. Entonces, otro país, por ejemplo, en Canadá se hizo un estudio con los mismos ratones, administrándoles percloretileno, para ver en qué punto, en qué dosis estos animalitos empiezan a tener dificultad respiratoria. Y ellos te dicen, no, a partir de 18 miligramos kilogramo comienza a haber dificultad respiratoria en los animales. Miren la diferencia, acá empieza a haber un efecto, mientras que acá con el NOAEL era hasta cuánto máximo no se observa ningún daño. Como estos experimentos son hechos en animales, nosotros no podemos asumir que lo que tolera un animal es lo que va a tolerar el ser humano. Y partimos entonces siempre del principio que el ser humano es más sensible que los animales para poder trabajar con seguridad. Así que entonces tomamos un valor de NOAEL y lo vamos a dividir en ciertos factores dependiendo de si el estudio se hizo en ratas o en ratones, dependiendo de si el estudio es con una exposición de larga duración, que es lo que llamamos exposición crónica, o si el estudio evaluó una exposición aguda. Bueno, se va a dividir en un número teniendo en cuenta múltiples factores que nos generan incertidumbre. Entonces es muy típico que un NOAEL pueda ser dividido en 50, en 100, y esto pues nos va a generar un NOAEL muy bajito, ¿no?
casi que se acerca a cero, casi que se acerca a este punto en el cual la respuesta de los individuos sería mínima. Estos valores que se derivan del no a él es lo que nosotros llamamos el DINEL. Usualmente el DINEL está muy cercano al TLB. Y eso lo vamos a poder constatar aquí con un ejemplo que les voy a dar. Seguimos con el ejemplo del percloretileno. Miren acá el lavaseco. Este es un barril de percloretileno. El percloretileno pues está prohibido parcialmente en algunos países del mundo por su toxicidad. En Colombia no hay ninguna prohibición ni regulación del percloretileno y los estudios que se han realizado en Colombia, que los hemos realizado nosotros en la Universidad Militar en varios proyectos de investigación, hemos encontrado que en estos locales se manejan concentraciones ambientales inferiores al TLB. Eso significa que estamos muy bien. Es una respuesta que no es fácil de dar, es relativo, dependiendo de quiénes son los trabajadores que están acá, cuántos están expuestos, si hemos encontrado dentro de su cuerpo dosis biológicamente efectivas suficientes para causarles alguna enfermedad, etc. Pero ya más adelante en el segundo corte hablaremos más a profundidad del percloretileno. Por ahora, para el ejemplo que quiero mostrarles, vamos a buscar en el libro de la CGIH cuál es el TLB del percloretileno. Percloretileno es lo mismo que tetracloretileno. Fíjense que el TLB-TWA es de 25 partes por millón. Si yo me voy a la hoja de seguridad del tetracloretileno, voy a encontrar, bueno, antes de eso, quiero mostrarles el tetracloretileno donde se ubica en esta gráfica. Esta gráfica nos muestra las concentraciones ambientales de percloretileno que se han encontrado en diferentes lavanderías de todo el mundo. Fíjense que los datos pues están dispersos, pero en general se sigue una línea que fue muy alta, unos niveles de exposición altísima en 1945, pero conforme ha ido avanzando el tiempo, esta concentración de percloretileno en el aire de los lavasecos ha ido disminuyendo. Si nosotros ubicamos aquí el TLB en esta gráfica, es esta línea roja, TLB 25 partes por millón. Pero miren que en lila está el PEL, que es el nivel máximo permitido en Estados Unidos. Allá tienen un nivel máximo mucho más alto que el que nosotros manejamos. Allá tienen un nivel de 100 partes por millón. Mientras que en Alemania utilizan un nivel máximo permitido en el aire laboral de 10 partes por millón, más bajito que el TLB que aplicamos en Colombia. Esto es para mostrarles cómo los valores límite permisibles varían en diferentes países y finalmente pues pueden haber grandes diferencias entre los valores porque miren, Alemania con un valor límite permisible de 10 partes por millón versus el de Estados Unidos de 100 partes por millón es una diferencia grandísima. Si nos vamos a la hoja de seguridad del tetracloretileno, vamos a encontrar que el DINEL para ruta inhalatoria que me genera efectos sistémicos en la salud es de 138 miligramos metro cúbico. Si hago la conversión, me va a dar que 138 miligramos metro cúbico es lo mismo que 20,45 partes por millón. Entonces el DINEL sería de 20,45 partes por millón. Miren que está cerca del valor del TLB, porque el TLB es 25 partes por millón y el DINEL es de 20,45. Si esto yo lo grafico acá en este esquema me muestra todos los estudios de toxicidad que se han hecho con el tetracloretileno por vía inhalatoria en una exposición de más de 365 días, es decir, lo que un trabajador normalmente estaría expuesto en un lavaseco, porque estos trabajadores llevan años trabajando allí y se exponen más de 365 días al año, lo cual se considera una exposición crónica, como dice acá. Y estamos hablando de estudios donde administraron a las ratas percloretileno por inhalación. En verde, bueno, antes de mostrarles los colores, aquí en el eje Y tengo la concentración de percloretileno en partes por millón, desde 0,001 hasta 1000 partes por millón. Y cada uno de estos puntitos, diamantes, círculos, triángulos o cuadrados o rombos, cada uno es un estudio realizado en ratas y ratones. Mire que la mayoría de los estudios que me mostraron daños, ya sea hematológicos, hepáticos, gastrointestinales, respiratorios, renales, endocrinos, están aquí en círculo verde en concentraciones superiores al TLB, incluso los estudios que mostraron relación con el cáncer, que son estos naranja. Mientras que los efectos
no observables están en lila, y se me acabó el tiempo, pero están por debajo del TLB, asegurándonos así que el TLB y el DINEL nos alcanzan a acercar a unas condiciones ideales en las cuales la probabilidad de que ocurra un efecto serio en la salud pues se acerca a unos niveles relativos de seguridad.